Gracias a todos por venir a un tema tan controvertido. Espero que la charla será tan larga, Íñigo, que me lo ha preguntado antes, como cuanto queráis discutir sobre lo que voy a hablar, porque voy a hablar de cosas que tienen mucho que ver con la física, pero que todas tienen un altísimo componente especulativo. Y dado que tenemos matemáticos, físicos, y tendría que haber venido José Félix, que suele odiar este tipo de modelos, pero hoy se ha rajado, supongo que para no ponerme a parir. Como fuere, vamos a hablar de qué dicen los científicos más listos del momento, o de los últimos 10 años, así los más famosillos físicos teóricos, de qué pasó antes del Big Bang. Y lo del Big Bang ya en sí es todo un problema. A ver. Oh, bloody hell. Aquí. Vale. Ahora mismo hay un modelo de consenso en cosmología o en cosmogonía. Pensamos que el universo empezó de una manera relativamente concreta en fluctuaciones cuánticas de vacío. Desde que Edwin Hubble descubrió que el universo se estaba expandiendo hace casi 100 años, empezaron a desarrollarse modelos que decían que todo tendría que haber estado muy concentrado en algún momento. Y de este modo empezamos un modelo que se conoce como Big Bang. No voy a hablar mucho del Big Bang porque si no, no hablaríamos de los demás. El hecho es que el Big Bang, tal y como se conoce en el modelo lambda-CDM, lambda porque hay una constante cosmológica de expansión del universo, y CDM de Cold Dark Matter. Es un modelo con materia oscura fría. Fría en contraposición a durante muchos años estuvimos buscando que la materia oscura, esa materia que existe en todas las galaxias y que tiene atracción gravitatoria pero que no podemos ver, no son neutrinos. Los neutrinos serían materia oscura caliente, y sabemos, o estamos casi seguros, de que los neutrinos no podrían ser el motivo de la materia oscura del universo. El modelo, aparte de eso, tiene, a ver si lo pillo aquí, una cosa muy importante que es la inflación. Casi todos los modelos de consenso, bueno, el modelo de consenso admite que hay un periodo que dura de menos 10 a la 36 a menos 10 a la 32 segundos, esos negativos son de la potencia a la que está elevado, a lo que está partido el segundo, en ese caso. Hay un periodo que se llama inflación y que no sabemos muy bien cómo ocurre. ¿Vale? El hecho, bueno, y a partir de aquí, más o menos, a partir de 10 a la menos 12 segundos, sí tenemos observación en aceleradores de partículas de lo que ocurre, de qué pasaría a ese rango de potencias, a ese rango de energías. Hasta ahí, todo lo que pasa, hasta 10 a la menos 12 segundos, todo lo que pasa es absolutamente teórico y o especulativo. ¿De acuerdo? Lo que se nos queda, lo que vemos y lo que nos hace pensar así es este modelo. Tenemos un universo en el que el 73% más o menos es energía oscura, el 23% materia oscura y un 5% de materia, de lo cual menos del 1% es materia que se condensa en una forma que sea utilizable bien. Estrellas, elementos pesados y los neutrinos realmente no son muy utilizables porque no tienen, como sabéis, interacción electromagnética, y entonces no valen más para nada más que para añadirnos más al modelo. Vale.
de esto que hemos dicho, aquí la inflación fue un gran invento de 1979, 80 por ahí, porque el modelo del Big Bang original tenía tres problemas muy importantes, luego tiene otros, pero tres muy importantes. Es demasiado parecido el fondo cósmico de microondas, ahora que tenemos el Planck, el del satélite Planck presenta igualdades, más o menos, las diferencias son de 1 entre 100.000, arriba o abajo. Así que el universo se parecía mucho cuando se inició el fondo cósmico de microondas. El segundo problema, bueno, claro, que se parezca mucho no nos parece ningún problema ahora, pero sabemos que las distancias del universo son demasiado largas como para que haya una conexión entre ellas. El universo se está separando demasiado rápido, más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, no tendría mucho sentido si no hubiera habido en algún momento una conexión entre las diferentes partes del universo, de que todo fuera tan homogéneo. Así que se estaban volviendo, cosas de físicos, se estaban volviendo muy locos. El problema de la planitud, la verdad es que el asunto es que el universo parece plano. Allá donde miramos, parece que las distancias que se recorren en el universo se hacen en una línea recta. Y la materia que tenemos para que eso ocurra es demasiado ajustada, por así decir. Los problemas de ajuste fino son aquellos que hayan los físicos en los que hay un parámetro que podría ser muy diferente a lo que es en la realidad, que podría adoptar muchos valores distintos, pero que justo dan el valor para que estéis vivos aquí. Y hay gente que se sorprende mucho. Me parece una chorrada, aplico el principio antrópico y digo que si el landscape de teoría de cuerdas admite hasta 10 a la 270.000 universos, pues que en alguno tenía que haber vida. Si es que realmente hay otra manera que puedan adoptar las formas de la física o los parámetros de la física, que tampoco estamos seguros de eso, aunque la mayoría de los físicos teóricos opinan que sí. Y el tercer gran problema era el problema del monopolo. Resulta que aunque en las ecuaciones de Maxwell haya una en concreto que impide que haya monopolos magnéticos, no hay ninguna razón teórica para tal cosa, ¿verdad? Lo que pasa que hasta el momento todas las personas que se habían dedicado al magnetismo pensaban que no podía haber monopolos magnéticos porque jamás se han observado monopolios magnéticos desde la antigüedad. Así que Maxwell coge sus ecuaciones y le añade una forma evitando que haya monopolos magnéticos. Pero hoy en día hay muchos físicos teóricos que piensan que en algún sitio tenía que haber habido a grandes energías, o quizás haya por ahí algún tipo de partícula que actúe como un monopolo magnético. Todavía no lo hemos encontrado, y Alan Guth dijo, y no lo hemos encontrado por esto. Y esto se llama inflación. Hay un momento en el que el universo, en aquel entonces no sabían cómo, pero desde que hemos descubierto que el bosón de Higgs, que es un campo escalar a cero, existe, es muy bonito. Todo el mundo se está inventando campos escalares nuevos. Si eres un buen físico teórico y no te inventas un campo escalar, pues igual no eres tan buen físico o igual no eres tan teórico. ¿Por qué? Porque, según decía José Edelstein, la existencia de un campo escalar, como el de Higgs, hace que pueda haber 2, 3, 50, 50.000, 80 millones. No hay un límite a los campos escalares que se pueden poner en el universo, y esto es importante para algunos de los modelos que se han generado después. Así que ahora mismo la mayor parte de la gente trabajando en cosmología estándar, en el modelo de consenso, opina
que la inflación se produce mediante un campo escalar que se llama inflatón, que no hemos observado y que dadas las temperaturas a las que, bueno, y las energías a las que debería darse, va a ser muy difícil que lo observemos en mi vida o en la de ninguno de los bisnietos de los aquí presentes y los trisnietos de los aquí presentes, porque son de menos 12 a menos 32, 20 órdenes de magnitud temporal. Tendríamos que ir... Es que cuando decimos que el LHC puede ver hasta que el universo tenía una billonésima de segundo, decimos, hostia, es muy atrás, hemos ido muy atrás en el tiempo. Pero a nada que hagáis un calculito, veréis que hay más órdenes de magnitud entre este momento y la época de Planck, que es cuando el tiempo deja de tener sentido si lo contamos en unidades de Planck, en las unidades que utilizan los científicos cuánticos y que se utiliza en teoría cuántica de campos para medir el tiempo, que lo que ha pasado desde este momento hasta ahora. Bueno, no, miento. Sí, hasta ahora. Los 13.000 y pico millones de años son menos órdenes de magnitud que de aquí a aquí. Y lo que pasa entre este momento y este momento es mucho más interesante y más intenso que lo que ha pasado desde que el universo tenía una billonésima de segundo para adelante. Pasan muchas más cosas en esas fracciones de segundo que todo lo que ha pasado después. ¿Cómo llegamos a esto de que hubiera una solución de la inflación? La verdad es que yo lo he descubierto esta semana, volviéndome loco a ver documentales y leyendo Wikipedia otra vez mismos temas, porque son cosas que normalmente se te pasa, la verdad. La inflación, eso entre menos 36 y menos 32, proviene de calcular que el universo tiene que duplicar su tamaño cada 10 a la menos 37 segundos en un proceso que se llama e-folding. Y necesitamos un mínimo de 60 e-foldings. O conseguir que el universo tenga una expansión de 10 a la 26 en cada una de las 3 dimensiones especiales. O en un volumen de 10 a la 78, que es mucho crecer. ¿Vale? Todas las madres estarían muy contentas de tener una expansión de estas pasos. Bueno, igual no estarían tan contentas ahora que lo pienso. No tendrían casa en la que tener al niño. Pero bueno, esto es un cálculo que de alguna manera puede considerarse muy arbitrario. En 2021, Ethan Siegel, el autor de Stars with a Bang, que es un blog que yo recomiendo a todo el mundo que se maneje un poco en inglés, y si no os manejáis en inglés, os vais a ChatGPT y le decís, tradúceme esto, que lo traduce muy bien. Y el tío escribe que da gusto. Y explica muy bien que ahora mismo volvemos a tener un problema muy serio con esto. Y es que no tenemos ni puñetera idea realmente de cuánto duró la inflación. Que la inflación pudo durar esta fracción de tiempo, 3 días, 1 semana, 6 millones de años, o ser virtualmente infinita. ¿Vale? Lo cual hace que todo el resto de cosas que viene aquí, bueno, porque en realidad en la época de Planck no tenemos ni pajolera idea de lo que pasó. Las teorías de gran unificación, que es lo que pasaría entre la época de Planck y la inflación, son teorías que se inventó algún físico teórico que se levantó con el pie derecho y muy buen humor y dijo, pues en algún momento todas las fuerzas del universo, las 4 fuerzas que conocemos ahora, estaban unificadas. En realidad hay una base para ello, y es que sabemos que la fuerza electromagnética y la fuerza débil se juntan a altas energías, creando la fuerza electrodébil. Pero en realidad no tenemos ni puñetera idea
de si la podemos juntar, si las podemos unir a la fuerza nuclear fuerte y mucho menos a la gravedad. Entonces, a mí me gustan las teorías de unificación, lo que he leído de ellas, es muy bonito y te duermes muy a gusto, pero en realidad no tenemos ninguna prueba empírica que las respalde. Así que todo lo que pasa antes de la inflación, no sabemos cuándo ocurrió y tampoco sabemos cómo ocurrió. Y de lo que vamos a hablar hoy es de ese momento de antes de la inflación. Y cuando digo antes, pueden ser, hay modelos que dicen que la cosa empezó aquí o más o menos aquí, y hay modelos que dicen que básicamente van eternamente hacia atrás. Ok, vale, estas son las 4 fuerzas, bueno, estos son los bosones de las 3 fuerzas que se juntan, más la 4ª fuerza que se junta, que sería la gravedad, que no hemos descubierto todavía el bosón de la gravedad. Y algunas de las teorías de las que vamos a hablar hoy, pues dicen que esto existe y que es de una manera X, y otras no. Vale. Primer modelo, el Pope, el auténtico Pope. Alan Guth es sin duda el físico teórico más famoso vivo en la historia de la cosmología. ¿Por qué? Porque se inventó la inflación. Y el modelo presenta muchos problemas, pero hace un par de años José Edelstein, que es un físico teórico y cuerdista, con lo cual no es particularmente fan de este modelo, o no debería serlo, porque teoría de cuerdas tiene sus propios modelos cosmológicos, decía que no entendía cómo Alan Guth, después de ver los datos de Planck, no le habían dado el premio Nobel de Física. Y la verdad es que a mí José Edelstein me parece un tío muy respetable, siempre habla muy tranquilo, así que me voy a creer que la teoría de la inflación debe tener una base muy, muy potente. El asunto es que Alan Guth hace unos años fue más allá y dijo que si había una inflación y el universo presentaba dinámicas inflacionarias, o inflacionistas, no sé cómo se dirá, tendría que presentarlas en todo momento, ¿vale? Entonces, la dinámica del campo es que hay un campo de inflatón y en algunos puntos del universo el inflatón de pronto se infla y tenemos una inflación, y tenemos un mini universo. Hay algunos sitios en los que algunas regiones se vuelve a calentar el inflatón y se vuelve a expandir esa región. Y eso genera una creación interminable de universo, genera un multiverso. Hay muchísimas teorías que creen en un multiverso. Y esto, claro, genera que el universo vaya eternamente hacia atrás en el tiempo y hacia adelante. Lo de llamarlo eterno cabreó a un montón de sus colegas. Vilenkin, o sea, gente que había estado en la proposición inicial de la teoría inflacionaria, se pilló un rebote del copón. ¿Por qué? Porque a los físicos no les gusta la palabra eterno. No le gusta la palabra infinito. No hay manera de hacer física con eso. Dale un codazo a Alex, por favor. Has dormido un poco, ¿eh? Ponnos a parir. Entra ahí a... Vale. Entonces, el problema es, primero, esto nos genera un multiverso y hay mucha gente a la que eso no le gusta. Segundo, no se pueden medir algunas cosas porque hay muchos universos y la gente quiere tener solo uno con predicciones a las que podernos ajustar en ese único universo y que sea como yo quiero, porque nos estamos volviendo fachas hasta para eso.
quiero que todo sea como a mí me gusta. Y si no, a Siberia o a Auschwitz o a un sitio similar. Claro, entonces hay gente que dice que aunque esto sea así, a Bord no he leído nada de él, pero Vilenkin estuvo en Bilbao hace, no sé si os acordáis, estuvo en la biblioteca dando una chapa, estuvo genial el tipo, era muy fácilmente comprensible y tenía, bueno, pues Vilenkin dice que Vilenkin tiene como 70 modelos diferentes basados en tiene muchos modelos diferentes basados en el modelo estándar, porque la mayoría tienen varios modelos diferentes, ningún físico teórico se cree que esto sea exactamente así. Todo el mundo asume que va a haber que hacer correcciones y que son maneras de probar, ¿de acuerdo? Pero bueno, el modelo de cosmología tradicional tenéis para leer durante años sin aburriros. Teoría cuántica de bucles. Teoría cuántica de bucles es algo así como el segundo aspirante en la carrera por encontrar una teoría cuántica de la gravedad, hoy por hoy. Digamos, el segundo con más seguidores y con seguidores más potentes, entre la gente que está intentando buscar una... Tú me puedes ayudar de vez en cuando, ¿eh? ¿Para qué te mandamos a estudiar? A mí no me gusta nada. ¿A ti no te gusta? A mí tampoco me hace mucha gracia, excepto en un aspecto. Pero no es tan bonita como la teoría de cuerdas. Pero bueno, el asunto tiene una cosa mucho mejor que teoría de cuerdas, y es que en teoría cuántica de bucles tenemos 3 dimensiones espaciales y una temporal. Y ya me estáis mirando con cara de, bueno, pues sí que, pues nada de bueno, pues sí que, porque hay un montón de teorías cuánticas de gravedad que requieren más dimensiones espaciales, hay que añadir cosas a la mezcla que no hemos visto nunca. Teoría cuántica de bucles, no, funciona como funciona, como funciona el universo que tenemos. Lo que pasa es que, bueno, tiene otros problemas. El asunto es que en el universo de Einstein, en el marco teórico de la relatividad general, el universo es como era antes el universo electromagnético, un continuo. No se puede discretizar, no hay pequeño... Bueno, lo puedes discretizar diciendo, hago un cacho así, pero no tiene por narices que tener una unidad mínima. En teoría cuántica de bucles dicen, no, si vivimos en un universo que es en su naturaleza cuántico, el espacio-tiempo también tiene que tener una unidad mínima, tiene que ir en pequeños paquetitos como si fuera un fotón, ¿vale? Tienen una teoría muy graciosa, bueno, muy graciosa, tienen una teoría cíclica, hay más teorías cíclicas, vale, teorías cíclicas, tienen un problema, hasta el año... tienen 2 problemas. Hasta el año 1998 estábamos mitad y mitad en si el universo se iba a expandir hasta morir de frío, hasta lo que se llama thermal death, que es que el universo se expande para siempre y al final las estrellas se agotan y todo se va al carajo porque no hay más energía. O si la gravedad iba a conseguir frenar la expansión del universo que había visto Edwin Hubble y a volver a contraer todo e íbamos a tener un efecto, un Big Crunch, un efecto de rebote. En el año 98, Adam Riess et al. Descubren que el universo no solo no está decelerando, sino que cada vez se aleja más rápido. Y esto manda un poco a la mierda, con perdón para los que nos escuchen en YouTube, si es que hay alguien viendo esto, esto manda a la porra todas las teorías de, bueno, o la mayoría de teorías de, no, vamos a tener un efecto de rebote. Y luego
las teorías cíclicas tienen otro gran problema con el segundo principio de la termodinámica, que dice que si se deja a su libre albedrío, un sistema siempre tiende a tener su entropía incrementada. Y si vuelves a contraer al universo, lo haces muy pequeño y lo pones igual, todo el mundo al que yo he oído hablar, menos Roger Penrose, dice que esto disminuye la entropía del sistema y genera problemas muy enormes con la termodinámica para el siguiente rebote, por así decir. Nadie se atreve a meterse con la termodinámica. No conozco ningún físico todavía que se atreva a decir, no, la termodinámica es una mierda. Se meten con el principio algotrópico, con la velocidad de la luz, con un montón de cosas, pero con la termo no se atreve nadie. Y el que se atreva, que vaya y hable con un tío de estos que lo van a apuñalar en un congreso. Así que, en Loop Quantum Cosmology, agarran y le dan una vuelta a esto. Y dicen, bueno, nuestro modelo gravitatorio hace que cuando tú le metes mucha densidad a la materia, al final la materia actúe como una esponja y lo que hace es volver a soltar la gravedad hacia afuera o volver a repeler. A mí me gusta más pensar en un muelle. Tú le metes mucha densidad al modelo y al final vuelve a saltar. Esto lo tienen bastantes más modelos de gravedad cuántica. Pero bueno, en este caso, al principio que tenía una singularidad, el problema de la singularidad es muy interesante. Hasta los años 70 no se sabía muy bien cómo tratar los agujeros negros y su singularidad. Hawking y Penrose se hacen súper famosos porque Penrose llega a un teorema que dice que siempre que hay un agujero negro en el centro hay una singularidad, y Stephen Hawking coge ese problema y lo lleva a escala universal. ¿A qué pasaría si hubiera habido un principio del universo? Y por eso se hizo tan famoso y no por la sillita de ruedas parlante, ¿vale? Entonces, muchos modelos, o la mayoría de modelos hasta hace no mucho, tenían en cuenta el teorema de Hawking y Penrose y empezaban desde cero, desde la nada, con una fluctuación cuántica. Ahora eso vuelve a cambiar. Stephen Hawking tiene otro modelo que tampoco empieza desde cero, pero del que no voy a hablar porque ya hemos hablado mucho de Hawking. Entonces, lo que pasa en Loop Quantum Cosmology es que en vez de singularidad hay una transición con una especie de túnel cuántico que podría llevar bien a otro. Esto porque todavía no está muy estudiado. Como siempre dicen que tienen un problema esto, el modelo requiere de más trabajo. Entonces, en ese trabajo, el modelo puede salir en el otro lado en un agujero blanco, que a mí es una opción que me parece fascinante y que me gusta mucho, pero no hemos visto ningún agujero blanco hasta ahora, y claro, es muy especulativo. O podría ser otro agujero negro, o que hubiera una especie de universo en espejo en el otro lado. Pero bueno, eso requeriría algún tipo de tunelación, o un agujero de gusano, o alguna cosa de estas. La entropía la resetean en el rebote, como por arte de magia, porque a mí no me queda muy claro. Le vi a Lee Smolin explicarlo y entre mis escasos conocimientos matemáticos y que creo que él no tiene ni puta idea de cómo se regenera en el rebote, ya está. Vale, estamos hablando de la CCC, de la cosmología cíclica conforme, que parece un curso barato para estudiar en la universidad, y yo la primera vez que oí hablar de la teoría fue en una chapa de Roger Penrose, yo creo, y me pareció exactamente eso. Digo, qué montón de ponzoña barata. Ahora que el tío es premio Nobel,
hay más gente dándole... Es verdad, o sea, y todos los cosmólogos de los que oí hablar cuando salieron sus primeros papers sobre el tema decían, esto es un desastre, esto no es ni un modelo, bueno, esto no es ni una teoría, esto es una porquería, pinchan un palo. El tío y yo, las veces que le he hablado a Penrose de esto, cuando le hacen preguntas, pues sí que hace un poco el rollo del mago, es muy curioso. Bueno, el tema es que Roger Penrose desde siempre ha tenido un problema con dos cosas muy gordas de la física. Uno, con la entropía. Roger Penrose es uno de los pocos tíos al que yo le he oído decir que el estado inicial del Big Bang es un estado de cuerpo negro casi perfecto, con lo cual los niveles de entropía serían muy, muy altos. Y no parecía importarle mucho que fuera en un espacio muy, muy pequeñito. Simple y llanamente, tú no puedes tener un estado bajo de entropía en un escenario de radiación de cuerpo negro. Y luego tiene otro problema muy gordo. Está muy cabreado con su amiguito Stephen Hawking, descanse en paz, porque Hawking al principio decía que la información que cae dentro de un agujero negro, la información cuántica, se ve destruida. Y hay un teorema en cuántica que dice que no hay manera de destruir información cuántica. Esto generó un famosísimo debate en el que Hawking acabó diciendo, pues igual yo me he equivocado y la información cuántica no se destruye cuando vuelve a ser eyectada por medio de radiación de Hawking de ese agujero negro, y en algún sitio esa información quedará contenida. No es información como las fotos cochinas que todos tenemos en nuestros PCs. Son cosas muy simples en términos de información cuántica, spin, momento, etc., ¿vale? Pero al final Hawking dice, no se ha perdido, y Roger Penrose está absolutamente convencido de que la información que cae, a día de hoy, de que la información que cae dentro de un agujero negro se pierde. Y de hecho nadie puede demostrar lo contrario por ahora, así que hace bien Sir Roger. Entonces, como se estaba haciendo viejo y cualquier cosmólogo un poco decente tiene un sistema, tiene un modelo cosmológico, y Roger no tenía el suyo, dijo, tate, que me voy a hacer uno que tenga un nombre muy guapo. Voy a vender cursos de esto como un loco. CCC. Vale. ¿En qué se basa la CCC? Pues Roger Penrose piensa que el universo va a llegar a la muerte térmica. Todo se va a expandir hasta el final y básicamente cuando todo se expanda, todo se enfría, casi todo se perturba, solo quedará agujeros negros supermasivos, lo cual es mucho decir, contando que los agujeros negros no son esas cosas que absorben toda la materia del universo, sino que tienes que pasar muy cerca para que te pillen. Pero bueno, quedarán esos agujeros negros supermasivos y un montón de fotones sueltos cuando los agujeros negros supermasivos se disuelvan. Estamos hablando de escalas temporales de un Google de años. Un Google es 1 a la 100. Entonces el modelo es perfecto, porque nadie va a estar ahí para comprobarlo, ¿sabéis? Por lo menos yo no. Entonces, dice, bueno, dentro de un Google de años, ya todos esos agujeros negros supermasivos se habrán disuelto. Y quedarán, pues, las partículas que se han escapado por aquí, por acullá y tal, algunas enanas negras, unas cosillas, pero, y aquí viene lo bueno de que haya campos escalares. ¡José Félix! Yo esperaba que vinieras antes a criticar, en fin. Quedan, bueno, ya me puedo imaginar, pues critica a Penrose, a mí déjame en paz. O sea, si tienes las narices cuando venga aquí. Penrose no ha dicho 1 elevado a 100. ¿Eh? Que Penrose no ha dicho 1 elevado a 100. Es un Google de 1 años. elevado a 100 es 1. Sí, pero bueno. Ay, perdón, sí. 10 elevado a la 100, perdón. Correcto. Un Google de años. Ya, pero has aprendido Google. No pasa nada. Tampoco es Google, es Google. Que Google cogió de ahí la. Ya, bueno. Pero que tampoco. Pero se había sobreentendido, ¿no? Hace falta. Hombre,
Le hemos traído aquí para criticar. Le hemos traído aquí para criticar. Es verdad. Ven y siéntate aquí y hazme... Joder, Ya ves pues... que el chaval está atento, pues tú sigues. ¿Qué va a estar atento? Ya ves que no te pasa uno, joder. Vale. Penrose. Estamos en Penrose. Un Google de años, vale. Entonces hay un serio problema y es que pensamos que los protones pueden decaer, pueden tener radiactividad y se descomponen en... No sé en qué se descomponen. Un fotón por aquí, partículas más pequeñas y te quedas sin protón. Quarks, fotón... Bueno, eso de que es todo mentira... No lo sé. ¿Qué dice Penrose? Bueno, pues los electrones y el resto de partículas que queden por ahí, las pocas que queden, me invento un campo escalar que sea un anti-Higgs. Porque sí, va a haber porque me sobra la materia, no puedo lidiar con ello. Entonces me invento un campo escalar. Yo cuando lo oía decía, no doy crédito, pero ¿de dónde te lo sacas, macho? Pues se saca un campo escalar que elimina básicamente toda la materia del universo. Y como no hay materia en ningún sitio, por eso se llama conforme, él dice que el universo se queda sin escalas, ni físicas ni temporales. No hay nada que nos sirva para hacer una medida del espacio o del tiempo. Y entonces, el universo sigue expandiéndose y ahí convierte toda la energía que queda en el universo, los fotones sueltos y partículas sin masa en reposo que van por ahí, los convierte en energía otra vez, porque la frecuencia se convierte en energía. ¿Vale? Es una de las simetrías que se puede hacer. Hace el truco del pingüino flautista, te mete la simetría y dice, y tienes una nueva inflación. ¿Y tú qué? Pero tío, ¿qué Dios? Bueno, conferencias, libros carísimos, Penrose te queremos. Si no fuera Roger Penrose nadie hubiera hablado de este modelo, porque se lo podría haber inventado cualquier físico del mundo con un poco... Es que hasta él, cuando le preguntaban en 2016 o así, que es la última entrevista, no, la penúltima entrevista que vi yo de él, decía, bueno, al modelo le falta mucho trabajo y es que, claro, pasan que tienes una cara, macho. Dice que al resetearse todo el universo, también se carga la entropía, o sea, vuelve a bajar la entropía al mínimo. Dice que en el fondo cósmico de microondas podría haber formas, en el de Planck, que fueran esos agujeros negros supermasivos finales al juntarse, que habrían pasado al siguiente, creo que los llama eones, al siguiente eón. Y lo mejor es que hubo gente que vio esas formas en el fondo cósmico de microondas. Y Francis Villatoro vio la mula Francis, un conejito, En el fondo cósmico de microondas puedes ver cualquier cosa realmente si te lo planteas. Así que, según él, el modelo es eterno y el universo está todo el rato generando una mayor escala, pero da igual, porque como es conforme, el espacio y el tiempo dejan de tener sentido. Lo cual, yo eso me lo como. Lo que no me como es que se haya disuelto todo y transforme la frecuencia en masa, porque ya no queda nada, pero sí, bueno, en energía. Pero entonces también había energía antes de resetear el modelo, ¿no? Pues resulta que no. No debería haber energía en los dos lados. Si se te queda para después, ¿no la deberías tener antes? Ya, pues no, pues yo me quedé doblado.
Pero bueno, a mí me parece que está súper bonito, está muy chulo, si le dan trabajo, pero es bueno ser rey. Cuerdas, vale, hay muchísimos modelos de cosmología de cuerdas diferentes. Estos son 4 puntos que son diferentes. Algunos se comparten, otros no. Unos van por un lado y otros por otro. La cosmología de gas de cuerdas, yo flipé con la temperatura de Hagedorn, que básicamente se corresponde con la temperatura de Planck a la más alta escala. Y digo, bueno, Hagedorn, chico, yo qué sé. Hagedorn fue un físico teórico americano muy importante en los 60. Y a partir de ahí, con esa gran energía, generan algo similar a la inflación, pero que no lo es. Veneciano y Gasperini. Veneciano es el tío que se encontró la teoría de cuerdas, el modelo matemático, cuando estaba buscando algo para lidiar con cromodinámica cuántica. De pronto se encontró unas ecuaciones en un libro, hay gente que dice que por suerte, pero yo creo que el tío dice que llevaba empollando como un desgraciado años en el tema, y resulta que no servía para cromodinámica cuántica, pero sí para intentar establecer un nexo entre teoría cuántica de campos y la teoría general de la relatividad. Entonces este señor, que ahora es súper famoso, tiene un momento, tampoco tiene exactamente un inicio, ¿vale? El universo. Los dilatones están íntimamente relacionados con cómo actúa la gravedad. Tienen su propio campo del dilatón y pueden conseguir generar una inflación. No sé cómo, me encantaría que alguno de vosotros, como por ejemplo tú, fueras muy fan de la teoría de cuerdas y hubieras mirado más eso. Lo que pasa es que cuando los partículas inventan partículas, lo que ocurre es que haya algo, un efecto, un comportamiento de la naturaleza, y a ese comportamiento lo llaman fenómeno de la partícula. No es que haya una partícula, es que el universo se comporta de esa manera y a eso lo ponen el nombre. Inflatón, dilatón, gravitón, cipotón. Pero no es que sea una partícula como entendemos un electrón, no, es un estado concreto de la naturaleza o un comportamiento concreto. Entonces, digamos dilatón, pues no veo. Bueno, vamos a creérnoslo, ¿vale? Vamos a creernos que esto pueda funcionar, porque Veneciano es un tío súper educado y súper consciente de que siempre están haciéndose un poco pajas mentales, ¿de acuerdo? Y está ahí diciendo, bueno, probamos con cosas para ver si por alguna salta la liebre. A mí la cosmología de Branas me mola mogollón. Este modelo yo hace muchos años que está andando por ahí, desde que se descubrió la teoría M, que es la teoría que agolpa las otras 5 grandes teorías de cuerdas en una con 11 dimensiones en vez de con 10, digamos que la 11ª dimensión la forman estructuras muy grandes del tamaño de universos enteros o más. Y digamos que están en una dimensión superior. Y esas branas pueden chocar, que sería algo así como que chocaran 2 universos. Y cuando chocan las branas, ¿no? Tienes 2 branas y le mete una a la otra y ¡pa! Te genera un Big Bang. Porque mola que te cagas. No sé qué te ríes. Esta foto, ¿no te gusta? Yo prefiero la foto de la lasaña, en las placas de la... ¡Ah! Porque eres un gordo como yo, pero esta tiene estrellas y no sé qué. A mí me mola mogollón lo de ¡pah! Y de hecho vi a unos de los primeros postulantes de la teoría de los 90 decían, bueno, las 2 branas chocarían así y entonces directamente te genera un montón de Big Bangs. Tienes ahí universos para parar un carro. El landscape de teoría de cuerdas, el número de configuraciones diferentes de cómo se pliegan las cuerdas, de lo que llaman Calabi-Yau manifolds,
hay un paper por ahí que dice que es 10 a la 272.000, que te quedas un poco doblado, porque es una cifra más que mi cuenta corriente, muy grande. Como fuera, a mí me gusta, porque esto genera, bueno, hay varias teorías de cosmología de branas. Una es, como he dicho, que al chocar dos branas colisionen en puntos diferentes y te generan un montón de universos, algo así como el apareamiento de los salmones, pero otra es, las branas han cogido vicio y se están pegando todo el rato y tienes una creación del universo cíclica, que está muy guapo. Tampoco sé muy bien cómo lidian con la nueva generación. Supongo que a efectos reales es un universo nuevo por completo. ¿Vale? Esto es. El asunto es que 10 a la 272.000 tipos de configuraciones diferentes de universo. Y hay gente que se pregunta cómo vivimos en un universo que haya tenido las condiciones para la vida. Pues porque hay 10 a la 270.000 en los que no hay vida, y en este pues, nos ha tocado. Por ejemplo, a mí me mola muchísimo este modelo, además ajusta todo, luego todo de lo que hemos hablado antes, hay algunos modelos de teoría de cuerdas que lo cubren en un aspecto o en otro. Recomiendo muchísimo leerse The Fabric of the Cosmos, por ejemplo, y aquí tenemos un libro de Gastón Giribet y de José Edelstein, como se llama Cuerdas y supercuerdas, ¿no? Que está brutal, si ya sabéis un poco de gravedad y de teoría cuántica de campos. Vale. Black Hole Genesis, lo he dejado para el final porque es el que más me mola. Como todo aquí los que han hablado conmigo de cosmología saben que es el que más me gusta. Black Hole, pues mis ideas chifladas sobre cosmología de agujeros negros no son mías, ya las tenía Wheeler y las tenía Bekenstein y se las pasaron a Smolin y la han liado petaca. Y los cuerdistas también les gustan, pero voy a hablar un poco de causal, bueno, voy a presentar Causal Set Theory porque yo solo la conocía por un hecho, y es que es una teoría de gravedad cuántica que había predicho el valor de lambda en el universo. Si sabéis cómo funciona lo de la constante cosmológica, la diferencia entre las observaciones y la teoría en el valor de la constante cosmológica es de 120 órdenes de magnitud, y le quitas 50 si cuentas el bosón de Higgs, haciendo los cálculos como mola, que es haciendo para que incrusten bien. Pero realmente la diferencia entre las predicciones de teoría cuántica de campos y el valor de la constante cosmológica es un 7, o sea, es un 1 seguido de 70 ceros. Es muy brutal, es la mayor cagada de la física teórica hoy en día, o nunca, yo creo. Entonces, Causal Set Theory permite que tengas un universo dentro de un agujero negro. Tú generas un agujero negro y tienes un universo dentro. Hay una especie de membrana, lo que sería el borde del horizonte de sucesos, está diferenciando un espacio de otro, y no sé si protegiéndote o simplemente llevándote a otra cosa que podríamos llamar otra dimensión o otro espacio-tiempo, como queráis, mola mucho. En Causal Set Theory el espacio está discretizado y encima lo más bonito es que todo es causal, o sea, el orden de los factores, el orden en el que tú vas haciendo las cosas, en el que acontecen cualquier acción del sistema, afecta directamente al resto, incluso el número de dimensiones. Normalmente los modelos de Causal Set Theory están hechos para 3 dimensiones, pero si de alguna manera funciona estocásticamente, como la teoría cuántica de campos,
y si hay una probabilidad de que la partícula pase a una dimensión nueva, pues generará una dimensión nueva. Así que virtualmente supongo, aunque no, el modelo está muy poco trabajado y hay muy poca información de él, ni en Wikipedia, ni en charlas, ni en... Supongo que habrá que leerse los papers, y como todos sabéis, yo no estoy para esas cosas porque soy un señor mayor. Así que no estoy para leerme un paper con un álgebra tremendamente complicado y además un poco chiflado, yo creo. Pero bueno, el asunto es que cuando ocurre el inicio del universo o el final, o tienes una gran impulsión, ocurre la singularidad provocada por un agujero negro, lo que se da es una torsión espacio-temporal, y eso abre un agujero de gusano hacia otra realidad, espacio, lo que sea, y tienes otro universo. Y no solo eso, sino que hay una simetría en el modelo entre la materia y la antimateria. Otro de los grandes problemas del modelo estándar en cosmología es que no sabemos por qué tenemos más materia bariónica que no bariónica. Cuando hacemos pruebas en los aceleradores de partículas, nos sale materia y antimateria a partes iguales, y luego pues se destruyen la una a la otra y ¿no? Las ovejas que entran por las que salen, nos quedamos todos contentos. Pero al inicio del universo no fue así, o José Félix no podría darse cuenta de mis fallos aquí, y yo no los podría cometer tampoco. Por eso está la inflación, la expansión, que ahí, expandiéndose tan rápido, no dio tiempo a que se aniquilaran los suficientes y se quedaron por ahí desperdigados. Ya, Tron, pero es que se tendría... ¿Dónde? Se tendría que haber quedado alguno, porque van mitad y mitad. Y no observamos... Bueno, igual resulta que Andrómeda es una galaxia de antimateria, y cuando vayamos para allá se van a enterar. Porque nos vamos a destruir todos, pero ahora mismo yo personalmente no había oído esta explicación. Hay mogollón de gente que no se la traga y están ahí con los neutrinos, que si son de Majorana o si son de tu hermana, pero este modelo concretamente sí tiene asimetría entre materia y antimateria. O sea, nos daría esa diferencia entre causal set theory, nos da esa diferencia, y luego está en pelotas, está muy poco trabajado, hay muy poca gente trabajando en causal set theory, llegan a bastante poquito, pero oye, igual dentro de nada tenemos otro modelo cuántico de la gravedad. La Cosmological Natural Selection es un rollo que se le ocurrió a Lee Smolin, el gran teórico de la gravedad cuántica de bucles, diciendo que como se generan un montón de agujeros negros dentro de cada universo, y en cada uno de esos agujeros negros aparece un universo nuevo, a Smolin no le gusta el principio antrópico, y entonces es verdad, no le gusta, y de hecho es bastante nazi al respecto, se cabrea mucho cuando le hablan del principio, dice que es anticientífico y que así no se va a ningún lado. Yo, Smolin, no te pongas así conmigo, jolín. Pero el asunto es que dice que los universos van teniendo memoria en las condiciones que recrean, y que el universo inferior recibe algunas de esas condiciones, hasta que hay una especie de selección natural universal que lleva a que uno tenga condiciones para la vida. A la mayoría de físicos a los que yo he hablado del proceso les parece que es bastante místico, pero muy místico, nos estamos metiendo en un terreno muy magufo, ya. Pero a mí también, pero bueno, el asunto es que lo que sí creo es que si hay muchos universos, igual que en teoría de cuerdas el landscape, es bastante probable que en alguno hayamos nacido nosotros, tan probable como que estamos aquí. Entonces, bueno, a mí me hace mucha gracia lo de Smolin. Si leéis alguno de sus libros,
está muy interesante. Yo no los he leído, le he visto hablar del tema y dices, uff, cuánto LSD había en los 70, nen. Vale. Algunos modelos cuerdistas también admiten Black Hole Genesis, y los modelos de cuántica, o sea, de teoría cuántica de bucles también. Vale. Wheeler fue el que empezó con todo el rollo de interesarse por la gravedad otra vez después de los años 20. Todo el mundo en física se había puesto a trabajar en cuántica, básicamente en energía nuclear, en maneras de reventar planetas enteros, y a los nazis y los japoneses con ello, y se había dejado eso. En cuanto se volvió a retomar, ya había interés en que los agujeros negros son muy interesantes, o sea, dan una solución al problema de la constante cosmológica, porque si estuviéramos dentro de un agujero negro y por fuera estamos acretando materia, el agujero negro crece, está muy fresco. Encima, básicamente, en el universo observable, la solución, no conocemos exactamente cuál es la ecuación de estado de nuestro universo, pero se parece mucho lo que vemos a la que tendría que tener, a la materia y la energía que tendría que tener un agujero un agujero negro de Schwarzschild que tuviera el radio de nuestro universo observable. Es que mola mucho lo de vivir dentro de un agujero negro y sobre todo te permite pensar en qué habrá en el otro lado. Pero bueno, hay un artículo también de Ethan Siegel, que yo creo que es del 2020, que si ponéis en Google Ethan Siegel Black Hole Cosmology o Black Hole Genesis, te sale, está loquísimo, lo explica muy bien, explica todos los parámetros, no se lo pierdan. Y con esto y un bizco, hombre, Cruchi, todos los días no podemos estar hablando de la luna, joder, si la veo así. ¿Cómo que de dónde sale? Del universo.